Nosotros somos el Instituto de Educación Superior y en principio este trabajo de investigación está siendo desarrollado por quienes hablan, Rodrigo Facelo, el profesor Rubén Jensa, que es especialista en TICS, ¿sí? Jessica Leal y Victoria Bustamante, que serían estudiantes del profesorado de Biología, y con este proyecto de investigación, de alguna manera estarían realizando sus prácticas, digamos, para que el día de mañana, cuando tengan que ir a dar clase a una escuela secundaria, tengan, digamos, las herramientas para hacerlo de una buena manera. Miren, el título del proyecto de investigación que nosotros estamos propiciando es el banco de semillas, un recurso pedagógico para la enseñanza de la herencia genética en las escuelas, digamos, con orientación en agro y ambiente. Es decir, estamos en la escuela, digamos, que precisa de alguna manera de este conocimiento que nosotros intentaremos transmitir. Bien, el proyecto de investigación, hecha la presentación en el caso, ¿sí?, comienza en el año 2015. ¿Sí? En el año 2015, los profesores de genética, yo soy profesor de genética del Instituto de Educación Superior hace aproximadamente 15 años, ¿sí? Los profesores de genética en el año 2015 nos juntamos de los institutos de acá de la provincia de Mendoza, es decir, Tomás Godoy Cruz, San Pedro Nolasco, que todavía daba, en ese momento tenía el profesorado de biología, el profesorado de Tunuyán, el profesorado de San Martín, y me está quedando uno que no me acuerdo cuál era. 5 dije, creo que son 4. Allí, en esa especie de jornada, nosotros decidimos, ¿sí?, generar un recurso pedagógico, ¿sí?, para poder enseñar la genética o la herencia biológica, no desde un punto de vista abstracto, ¿sí?, porque es un conocimiento que ustedes, quizás la mayoría, los que estén en segundo, en tercero, o en realidad los que estén en tercero y cuarto año ya lo vieron en segundo año, y los que están en segundo año lo estarían viendo, digamos, en estos momentos, en este pedacito de su trayectoria formativa de segundo año. Entonces, una cosa es cuando uno estudia, ¿sí?, y tiene solamente como recurso pedagógico el texto, ¿sí?, el libro de texto. Muchas veces ese libro de texto solo ofrece palabras, ¿sí?, y como tal, esas palabras no alcanzan, ¿sí?, para que haya una comprensión conceptual de un tema, ¿sí? Muchas veces la teoría no se integra con las prácticas y eso muchas veces origina, digamos, que los conocimientos que nosotros podamos lograr y la verdad que no los podamos contar desde la experiencia. ¿Se entiende? Es decir, contar desde la experiencia me parece que es una especie de formación, ¿sí?, que hará que el día de mañana, cuando tengas que explicar algún tema en particular, no lo hagas desde la memoria o teniendo que volver al libro de texto para, de alguna manera, poder saber qué decir, ¿sí? La proposición nuestra, ¿sí?, tiene que ver justamente con ofrecer un recurso pedagógico que son semillas de arvejas, ¿sí? Las arvejas fueron, digamos, la especie biológica con la cual Mendel, aproximadamente hace ya más de 100 años, porque en el año 1866, después de 8 años de arduo trabajo, él pudo, ¿sí?, presentar un trabajo a la comunidad científica que tenía que ver con un título que decía algo así como experimentos acerca de los híbridos en las plantas, ¿sí? Ese era el título del trabajo que él presenta en ese momento, ¿sí?, y que tuvo que ver exactamente con la originalidad, ¿sí?, en tratar de explicar temas de la herencia biológica a través de un método científico. No había en esa época un método científico que permitiera establecer principios o teorías acerca de la herencia genética. Todos los que habían intentado antes hablar algo acerca de la herencia genética habían fracasado en su intento, ¿sí?
no habían tenido un método científico original, ¿sí?, que generara de alguna manera un conocimiento que hiciera, digamos, o que permitiera que una nueva rama de la biología, ¿sí?, llamada genética, se encargara de predecir los resultados de determinado cruzamiento. La originalidad del trabajo de Mendel justamente fue seguir un método científico. Hoy, en principio, nosotros trajimos 3 frascos que creo que están en la mesa y que me gustaría que... creo que están ahí en la mesa. Sí. Que fueran circulando y que de alguna manera, ¿sí?, ustedes traten de recordar, ¿sí?, aquellas enseñanzas de su profesora o de su profesor en el caso del segundo año, que tenían que ver justamente con esos cruzamientos que de forma teórica y de una forma muy técnica ustedes resuelven, ¿sí? Resolver problemas de genética no es tan difícil, ¿sí? Pero bien, es solo teoría, ¿sí? Y la teoría no alcanza muchas veces para esta conceptualización. La idea de nuestro, digamos, de nuestro trabajo de investigación es propiciar, ¿sí?, procesos de enseñanza y aprendizaje situados, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿qué significa la palabra situado? ¿Sí? Estamos situados en un lugar donde se enseña, ¿sí? Pero muchas veces estar en el lugar donde se enseña no alcanza para comprender diferentes aspectos, en este caso particular de la herencia genética o de cualquier otro tema, ¿sí? Creemos que la enseñanza situada, y en esto estamos comprometidos el equipo de investigación, tiene que ver con básicamente generar procesos de enseñanza, ¿sí?, donde el proceso de enseñanza esté situado, pero que además sea participativo, colaborativo, ¿sí?, y que esos dos aspectos de la participación y la colaboración hagan que todos, de alguna manera, logremos los aprendizajes, ¿sí? Y esos aprendizajes serán aprendizajes colectivos, ¿sí? Y como aprendizajes colectivos, digamos, justamente ofrecen la posibilidad de conversarlos, ¿sí?, y de, a través de la experiencia, poder, bueno, realizar prácticas que nos permitan a nosotros poner en tensión a la teoría, ¿sí? Poner en tensión a la teoría significa, a ver, si la ciencia genética dice ser una ciencia predictiva, ¿sí?, y los experimentos de Mendel tenían que ver con las abejas, con esas semillas que ustedes están viendo allí, ¿sí? ¿Qué tal si yo esas semillas las planto, ¿sí?, y de alguna manera, como hoy la actividad que vamos a proponerles, ¿sí?, y de alguna manera nosotros podamos predecir la forma, ¿sí?, y el color de las semillas que serán en definitiva la progenie o la descendencia de cada una de esas plantas, ¿sí? En ese sentido hay algo muy difícil de explicar como profesores de biología, ¿sí? La reproducción sexual de las plantas, ¿sí?, es un hecho, ¿sí? Se reproducen sexualmente, también se reproducen asexualmente. Cuando ustedes cortan un pedacito, un esqueje de una planta, la planta salen las raíces y ese es un tipo de reproducción asexual, ¿sí? Pero hay una reproducción sexual, ¿sí?, que es justamente cuando la planta florece, ¿sí?, y en esas flores hay tejidos reproductivos masculinos y femeninos, ¿sí? Es allí, ¿sí?, donde se encuentra la clave para poder entender a la genética, ¿sí? Si no, simplemente se trata la genética o los problemas de genética en resolver de modo medio memorístico, medio técnico, ¿sí?, un problema en particular. Como les digo, este es en principio el primer taller, ¿sí?, que trata de alguna manera de que ustedes se involucren, digamos, en lo que sería poder realizar una serie de pasos, ¿sí?, que son exactamente los que realizó Mendel allá por 1855, que es donde empieza sus estudios, 56, ¿sí?,
que ustedes puedan vivenciar y recrear esas experiencias, ¿sí? En principio esta es la presentación del trabajo, ¿sí? Y tiene que ver con una actividad que ya vamos a desarrollar dentro de un ratito, donde ustedes tendrán la posibilidad de ver diferentes variedades de arvejas, así como la profesora, el profesor se nos ha estado, digamos, enseñando, ¿sí? Pero de una forma, digamos, en vivo, in situ, ¿sí? Es decir, el conocimiento situado, ¿sí? Implica que todas esas teorías que ustedes traen de la escuela secundaria, que es lo que viene de cuarto, de tercero, de segundo, las podamos poner en la práctica, ¿sí? Yo recién mencionaba el título del trabajo de Mendes, ¿sí? Experimentos, ¿sí? Acerca de los híbridos de las plantas, ¿sí? Entonces nosotros, en el marco de 3 talleres, ¿sí? Este es el primer taller, en realidad ustedes nos van a visitar, ¿sí? Cuando los profesores lo dispongan, ¿sí? Tendremos la posibilidad de ver, ¿sí? Estas variedades como distintas, pero que parten, ¿sí? De semillas que son distintas, ¿sí? Ahora bien, la producción de semillas, ¿sí? Bajo ese carácter que nosotros proponemos, es un carácter orgánico. En ese carácter orgánico, digamos, en todo momento de esa producción, ¿sí? De arvejas, nosotros vamos a producir las semillas para el año que viene, es decir, vamos a formar un banco de semillas, pero que tendrán a su vez características genéticas que nos permitan a nosotros predecir, ¿sí? Qué tipo de semillas vamos a tener. De la misma manera que hizo Mendel también, ¿sí? Y como seguramente se lo ha explicado la profesora, tendremos la oportunidad de realizar hibridaciones, ¿sí? Y las hibridaciones no tienen que ver con otra cosa que traer el polen de una de las variedades, ¿sí? Y llevarlo a otra de las variedades a los cuales nosotros les hemos extirpado o cortado, ¿sí? Los estambres, ¿sí? Porque esas variedades tienen tanto a órganos reproductores masculinos y femeninos. Lo que vamos a intentar hacer es producir, ¿sí? Cruzamientos o reproducciones cruzadas, ¿sí? Con el fin de producir semilla híbrida. ¿Se entiende? La semilla híbrida, ¿sí? Al otro año, cuando nosotros la plantemos, tendrá de alguna manera los 2 factores que fueron claves para que Mendel pudiera enunciar sus principios o leyes, como muchos le dicen, ¿sí? Es decir, si hay algo que fue, en definitiva, lo más original del método científico mendeliano, fue que se preocupó, y esto es diferente con todos los otros que habían estado antes como investigadores y como científicos, él se preocupó por analizar cada característica individualmente, ¿sí? Al analizar cada característica individualmente, él pudo durante varias generaciones, ¿sí? Analizar el aspecto que ustedes quizás conozcan, que es el de la dominancia, el de la recesividad, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando una característica dominaba sobre la otra? Bueno, todos esos aspectos que tienen que ver con el método científico mendeliano empieza con observaciones iniciales, ¿sí? El método científico mendeliano, lo primero que tiene como original son observaciones iniciales. Y en ese marco, ¿sí? Es que trajimos semillas de diferentes variedades, ¿sí? Semillas que son lisas y semillas que son rugosas. Semillas que tienen el endosperma verde y semillas que tienen el endosperma amarillo, ¿sí? Son las características que estudió Mendel, ¿sí? Al analizarlas individualmente, ¿sí? Él pudo establecer el primer principio o el primer ley, que es la ley de segregación, ¿sí? Y cuando él vio que algunas de las características que él veía, que eran el fenotipo, que seguramente todos ustedes saben, inmediatamente, es decir, que desaparecían en una generación, ¿sí? Que desaparecían, y usted decía, bueno, ¿qué pasó con esta característica? Él inmediatamente se dio cuenta que lo que se hereda no es el fenotipo, sino que lo que se hereda es el genotipo. Entonces, estas observaciones iniciales que vamos a realizar hoy y que tienen que terminar en un papel
y ustedes diciendo exactamente cuál es el genotipo más probable que ustedes creen que tiene esta semilla, es el inicio, digamos, de lo que nosotros llamamos, o que Mendel llamó, el segundo paso del método científico. El segundo paso del método científico implica formular hipótesis. ¿Sí? Ese es el gran segundo paso. A partir de estas observaciones iniciales, formulo hipótesis. ¿Sí? Y el tercer gran paso del método científico original mendeliano implica, básicamente, realizar cruzamientos para probar esas hipótesis. ¿Se entiende? Son tres pasos muy sencillos. Observaciones iniciales, que haremos hoy, ¿sí? Que ustedes podrán en un papel, en grupo, decidir cuál es el genotipo que tiene esa semilla en función de lo que vemos. ¿Sí? Lo segundo que harán con sus profesores antes de ir el próximo taller en el instituto será formular hipótesis, ¿sí? Acerca de justamente cuál sería el resultado, ya sea o bien de la autofecundación de esas plantas, sabiendo que tienen anteras y que tienen ovarios, ¿sí? El resultado de esos cruzamientos, que nos permitirán, ¿sí? Argumentar esas hipótesis. ¿Se entiende? Es decir, hay tres pasos fundamentales que son observaciones iniciales, formulación de hipótesis, ¿sí? Realizar cruzamientos para probar esas hipótesis y por último tener argumentos suficientes, ¿sí? Para poder demostrar, ¿sí? Que cada individuo en particular tendrá dos factores para cada característica y que cada uno de esos factores ha sido heredado de cada uno de nuestros progenitores. ¿Sí? Entonces, como para ir finalizando en esto que yo les estoy diciendo y para que entremos en la actividad de las semillas, estos aspectos genéticos que fueron determinados por Mendel en 1866, ustedes saben seguramente porque les han dicho sus profesores, tardaron 30 años, ¿sí? En ser admitidos por la ciencia, ¿sí? En ser entendidos por la ciencia, comprendidos por la ciencia. 30 años pasaron, ¿sí? Recién, cuando vinieron otros científicos, porque acá hay que tener en cuenta otra cosa, ¿sí? La ciencia produce siempre conocimimientos provisorios, ¿sí? Siempre la ciencia produce conocimientos provisorios porque siempre sobre ese tema en particular que se está estudiando va a venir otro, ¿sí? En otro tiempo y quizás con otros instrumentos y podrá agrandar el marco de referencia de ese conocimiento en particular. El conocimiento en particular del cual estamos hablando es esa rama de la biología que se llama genética, que es la única rama de la biología que es una ciencia o que la transforma en una ciencia predictiva. ¿Está? Es decir, pasaron 30 años y lo que quiero decirles ahora es que a través del estudio microscópico, ¿sí? De esas células responsables de la reproducción sexual, ¿sí? Es que se pudo establecer, ¿sí? Una sola cosa a partir de dos cosas distintas, ¿sí? Es decir, una cosa a partir de dos cosas distintas. Una cosa fue la que estudió Mendel, que fueron los fenotipos, ¿sí? Y en forma abstracta elaborar genotipos. Ahora la pregunta que durante 30 años se hicieron todos esos científicos es ¿dónde estaban ubicados esos factores que Mendel decía? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Sí? Pasaron 30 años y hubieron científicos que dijeron, mira, los factores que Mendel decía, ¿sí? Están ubicados en los cromosomas de las células. ¿Sí? Porque los cromosomas de las células se encuentran de a pares, igual que los factores mendelianos. ¿Sí? Es decir, son los factores mendelianos los genes que están en los cromosomas. Digamos, como último comentario, ¿sí? La continuidad de la vida, ustedes saben que se produce a través de las células, ¿sí? En todas las especies. Lo que quiero decir que estos conocimientos producidos por Mendel a través del estudio de las abejas, ¿sí? Son conocimientos aplicables a todos los seres vivos que tienen reproducción sexual. ¿Se entiende la magnitud del problema? Y nosotros, especie humana,
también estamos sujetos de los mismos mecanismos de la transmisión de la información genética. ¿Sí? Igual que las arvejas. ¿Sí? Nada más que las arvejas, en un mismo pie, ustedes sabrán, las plantas que son monoicas, ¿sí? Tienen en el mismo pie los dos sexos. Los que somos dioicos tenemos sexos separados, pero funciona de la misma manera la herencia genética. Entonces, como para finalizar, la continuidad de la vida se da a través de las células, ¿sí? Pero la continuidad de las células, ¿sí?, termina siendo definida por los vehículos que representan los cromosomas en cada una de las generaciones. Y ustedes, ¿sí?, saben que hay dos tipos sobre los cuales las células pueden transmitir la información genética. Una de las formas es a través de un proceso de división celular, ¿sí?, que se llama mitosis, ¿sí? Pero hay otro proceso celular, ¿sí?, de división celular, que se llama meiosis. Ese proceso, el conocimiento de ese proceso, es el que permitió, ¿sí?, establecer el contacto con lo que había dicho Mendel 30 años antes. A partir de 1902, entonces, la ciencia genética, digamos, es una rama de la biología con conocimientos y métodos, ¿sí?, métodos científicos propios, ¿sí?, que le dieron, digamos, ese lugar en la biología y que hoy en día se sigue, digamos, ampliando el marco de conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí?, porque han aparecido nuevas ramas, ¿sí?, de la genética que ya involucran el conocimiento de la molécula de ADN, ¿sí?, la manipulación de esa molécula de ADN y demás. Como lo que nosotros queremos producir es semilla orgánica, ¿sí?, y guardarlas en frascos para que cada mayo de cada año las podamos plantar y que cada septiembre de cada año las podamos cosechar y evaluar nuestras hipótesis, ¿sí?, es que es importante, ¿sí?, entender, digamos, de que el conocimiento, ¿sí?, es una cuestión, nuevamente, que debe ser desarrollada desde el punto de vista de la participación, ¿sí?, de la colaboración, ¿sí?, y eso dará justamente un aspecto colectivo sobre lo cual nadie tendrá dudas sobre lo que estamos diciendo. Es decir, vamos a ver la planta, vamos a ver las semillas cosechadas y entre todos vamos a decidir exactamente, ¿sí?, si nuestra hipótesis acerca del modo de herencia de las características que estuvimos estudiando fue el correcto o no. La actividad la vamos a hacer dentro de un ratito. Lo que quiero decirles es, habrán dos talleres que desarrollaremos en el instituto, el tercer taller, el segundo taller lo dará Jessica, y allí en el instituto les presentaremos a través de murales, ¿sí?, construidos, ¿sí?, al lado de lo que sería nuestra huertita, que tiene aproximadamente 200 plantas de 5 variedades distintas de arvejas. Les presentaremos el recurso, digamos, ya no semilla, sino semilla que se sembró, germinó y que ya en este momento, ¿sí?, está floreciendo, y algunas de las primeras plantas están largando sus chauchas, ¿sí? Dentro de las chauchas están las semillas, ¿sí? En el otro taller que vamos a desarrollar, lo desarrollará Victoria, ¿sí?, y Victoria les explicará de alguna manera, no sé si acá en la escuela tienen microscopios, ¿sí?, o si tienen reactivos, o si tienen algún, digamos, instrumento para poder observar células. Bueno, la idea sería que Victoria les pudiera contar cómo es lo que se hace, y desde los profesores, del plantel de profesores, junto con los directivos, ¿sí?, realizar los pedidos pertinentes para que esta escuela, que tiene esta orientación en agro y ambiente, tenga instrumentos, ¿sí?, para conocer, ¿sí?, para conocer todos los aspectos vinculados, en este caso particular, con la herencia biológica. Bueno, chicos, eso es todo lo que tengo para decirles hoy. No sé si se entendió, y si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. ¿Se llegaron en alguna parte?
una cosa, si bien los frascos no tienen número, ¿sí? Sí tienen un fenotipo que permiten su diferenciación, ¿sí? Entonces ahora, como quedaron los frascos en diferentes lugares, ustedes me dirán a mí, ¿sí? Y fíjense que yo acá lo que puse son, digamos, estas particularidades del método científico mendeliano. Y la primera particularidad del método científico tiene que ver con realizar observaciones iniciales. Quiero que ustedes están haciendo. Ya lo observamos acá. Perfecto. La observación Dos inicial. características que encontramos. Bien. Dos características. ¿Sí? Bravo. Del frasco ese, vos sos el responsable de decirle cuáles son las características que ven. Mira, estas son lisas y verdes por dentro. A ver, en el grupo. Frasco 2 sería nosotros. Frasco 2. Son rugosas y verdes. ¿Cómo serían? Rugosas. Rugosas Verdes. y verdes. Perfecto. Y allá, no sé dónde estaba el otro frasco. Acá está el otro frasco, chicos. Bien. Amarilla y lisa. Bueno, decilo. Lisa y amarilla. Bien. Miren, chicos. Yo dije dos cosas hoy que Mendel se dio cuenta a través de sus experimentos, ¿sí? Yo la primera cosa que dije fue que Mendel se dio cuenta que lo que se heredaba, ¿sí? No era el fenotipo, sino que era el genotipo, ¿sí? El genotipo es lo que se hereda, no se hereda el fenotipo, ¿sí? Eso fue en principio lo que yo les dije. A ver, ¿cómo yo puedo saber el genotipo a partir de estas observaciones iniciales? ¿Sí? Yo puedo saber, digamos, el genotipo a partir de estas observaciones iniciales, porque bueno, esta característica lisa es dominante sobre rugosa, ¿sí? Y esta característica amarilla es dominante sobre verde. Y generalmente, cuando les enseñan genética o cuando les enseñan los problemas, ¿sí? Asignamos símbolos, ¿sí? Y generalmente los símbolos con mayúscula corresponden a los factores o alelos, ¿sí? Que son dominantes. ¿Se acuerdan de eso? Así podemos poner a grande, ¿sí? Y a chica, ¿sí? Para señalar los factores o alelos, que fíjense, hay dos formas alternativas, como lo decía Mendel, ¿sí? Hay dos formas alternativas, que se presenta, digamos, la textura de la semilla. Si están una esta A grandota, ¿sí? La semilla será lisa, con una sola alcanza, ¿sí? En cambio, cuando hay dos de estas A chiquitas, ¿sí? La semilla será rugosa, ¿sí? Lo mismo con amarillo-verde. Amarillo es dominante sobre verde. Entonces, fíjense nuevamente, yo dije dos cosas. Mendel se dio cuenta que cada individuo tenía dos factores para cada característica. Fíjense, B grande, B chica. B grande simulará o significará el alelo, digamos, necesario para el que el color del endosperma, de la semilla, de las arvejas, sea amarillo. Me alcanza una sola B, ¿sí? Para que sea verde, yo necesito dos de estas B chiquitas. ¿Está? Entonces, ahora tengo que asignar genotipos. A partir de los fenotipos. ¿Qué genotipo corresponderá para esa característica lisa? Cada individuo tiene dos factores para esa característica importante. Si es lisa la semilla, la textura de la semilla,
¿cuál será el genotipo? Acá dijimos A mayúscula y A minúscula. A ver, A mayúscula y A minúscula. A mayúscula dice el compañero. ¿Quiénes adhieren? Yo digo que todos debemos adherir hacia lo que dice el compañero porque es correcto, ¿sí? Entonces, el genotipo, ¿sí?, de una semilla lisa, indudablemente que cada semilla tiene dos factores, pero acá viene una posibilidad, ¿sí? Yo dije, es necesario solamente un alelo o un factor que tenga la A mayúscula para que la semilla sea lisa, ¿sí? Y también dije que cada individuo tenía dos factores. Entonces estamos definiendo el genotipo, ¿sí?, de las semillas que ustedes tienen en la mesa. Me falta un factor. ¿Qué letra, cuál de estas dos letras pondrían acá al lado? ¿Usted dijo eso? El compañero. El compañero está en lo correcto. El compañero dice cualquiera. Eso significa que las semillas lisas pueden ser de dos tipos. Pueden tener dos genotipos distintos, ¿sí? Pueden ser A grande o A grande, A chica. Perfecto. Muy bien, lo felicito. ¿Sí? Con respecto al segundo, a la segunda característica, que Mendel se encargó de analizar individualmente, ¿sí? Él analizó la característica, textura de la semilla, por un lado, y el color del endosperma de la semilla, por otro lado, pero individualmente, ¿sí? ¿Cómo será el genotipo de estas que son verdes? 2. Entonces 2 de chico. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Y sí. Hasta me dan ganas de darle un aplauso, compañeros. Muy bien. Bien, bien. Vamos al segundo tipo de semilla que tenemos, ¿sí? El segundo tipo de semilla que tenemos en el frasco 2 dijimos que eran rugosas y verdes, ¿sí? Rugosas y verdes. ¿Cómo serán para los símbolos para la primera característica, es decir, rugosa? A chiquita, y la otra que la acompaña será A chiquita, ¿sí? Sin lugar a dudas, en el caso de las características que son recesivas, hay un solo genotipo posible, ¿sí? No existen dos genotipos, ¿sí?, ¿está?, sino que existe un solo genotipo. Y con respecto a la segunda característica, también serán las dos B chiquitas. Perfecto, muy bien. Vamos a esta otra. ¿Cómo será el genotipo correspondiente al fenotipo del frasco 3? Que creo que andaba por allá. Bien. Hagamos el mismo análisis. Decimos lisas y sabemos que lisas es dominante sobre rugosa. Y también sabemos que amarilla es dominante sobre verde. Acá la cosa se pone más compleja. Porque hay diferentes posibilidades. Diferentes genotipos, ¿sí?, que van a codificar el mismo fenotipo, ¿sí? Por ejemplo, si decimos lisas, a ver. Acá hay una hipótesis. A ver, me encantó esa hipótesis. A mayúscula. ¿Todos de acuerdo? A mayúscula. ¿Sí? Pero esa, acuérdense que Mendel dijo que cada individuo tenía dos factores para cada característica. ¿Nos alcanza para que sea lisa esa A? Sí. Pero para que el individuo se desarrolle necesitamos dos factores. ¿Se entiende? Necesitamos dos factores. Entonces, ¿qué factor puede estar acompañando a eso? ¿Cómo es? Perfecto. Es el mismo caso que teníamos acá arriba, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Vamos a la segunda característica. ¿Cómo será esta en términos genotípicos? Tenemos la misma posibilidad. Díctenme. B grande puede ser. B grande. B chica. ¿Sí? ¿Está? Con estos genotipos, ¿sí?, nosotros podemos empezar
a formular hipótesis. ¿Sí? Porque nosotros, como podemos formular hipótesis, podemos dejar que la planta se autofecunde, ¿sí? Y en función del genotipo que tenga, en la progenie, con los diferentes tipos que yo voy a tener, ¿sí? No es lo mismo decir amarilla o, a ver, lisa, amarilla. Miren, no es lo mismo decir amarilla lisa, ¿sí? Que sea homocigota, ambas que sean lo mismo, a amarilla lisa, que sean heterocigotas. ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia en la progenie o en los descendientes que nosotros podemos observar? ¿Pero me puedes repetir la pregunta? La pregunta es la siguiente, ¿sí? Yo tengo semillas lisas amarillas en ese grupo en particular, ¿sí? Es decir, yo tengo semillas que van a ser así o así para la textura de la semilla, pero pueden ser de este tipo o de este tipo, ¿sí? Lo mismo para el color, puede ser de este tipo o puede ser de este tipo, ¿sí? El tema es que si son de este tipo, yo voy a obtener un tipo de descendencia, voy a poder predecir el resultado de la descendencia con más seguridad que si son así. Porque si son así, van a producir tanto semillas lisas como rugosas. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo estoy partiendo de una semilla que es lisa y en la descendencia existe la posibilidad, al ser heterocigota, ¿sí?, de producir una descendencia que tenga una característica que la semilla en principio no tenía, pero lo que sí tenía era el factor genético que la determina, que la codifica. ¿Entiendes? Bien, a ver, hay una sola cosa más que yo hoy me encantaría que quedara claro, ¿sí? Yo dije que 30 años después, estos serían los 3 pasos, nosotros quedamos acá en formular hipótesis, ¿sí? Yo dije que pasaron 30 años desde que lo que hizo Mendel, digamos, tuviera sentido para la comunidad científica de la biología en particular, ¿sí? Y fue porque hubieron tipos que en el microscopio pudieron observar las células responsables de lo que sería la reproducción sexual, es decir, las células que están dentro de las anteras y las células que están dentro de las ovocélulas. Una forma gráfica para poder representar estos genotipos es incluirlos dentro de los cromosomas, que son los vehículos de la herencia, ¿sí? Entonces, si yo dibujo una célula, ¿sí?, yo digo que las células de estas semillas que tienen fenotipo liso, ¿sí?, pueden tener, ¿sí?, en realidad tienen cromosomas. ¿Se dan cuenta? Estos son cromosomas, seguramente lo han visto. En este lugar físico, ¿sí?, se van a encontrar los genes, que en este caso son los factores. Y los factores, fíjense que acá nos estarían indicando que esta planta, ¿sí?, puede ser de este tipo, ¿sí?, 2 pares de cromosomas, ¿sí?, esta planta en particular, si se autofecunda, es decir, si se cruza con una ovocélula que tenga el mismo genotipo, todas las semillas, ¿cómo serán? Serán iguales, son homocigotas, son líneas puras. Con este tipo de semillas es que empezó Mendel su estudio, ¿sí? Pero estas semillas lisas verdes, ¿sí?, pueden llegar a tener células, ¿sí?, en las anteras y en el ovario, ¿sí?, que sean así. ¿Está? Y en este caso, ¿sí?, la segunda característica es una línea pura, seguirá produciendo semillas verdes. Ahora esta, cuando se autofecunde, ¿sí?, cuando se autofecunde, estos otros factores ubicados en este par de cromosomas homólogos, ¿sí?, producirán semillas que serán lisa y rugosa. ¿Está? Este tipo de semillas son las que nosotros hemos plantado, ¿sí?, en el huerto. Y como nosotros las plantamos y ahora estamos esperando la cosecha, estamos intentando conocer
si el genotipo de las lisas verdes que estamos analizando hoy acá es de este tipo o de este otro tipo. ¿Qué pasó? Bien, ¿se entiende, digamos, la parte predictiva de la genética? ¿Sí? Yo puedo conocer el fenotipo. A partir del fenotipo y de esas observaciones iniciales yo puedo determinar el genotipo más probable. ¿Sí? El genotipo más probable. Y de la única manera que tengo para poder decir, mira, el genotipo más probable quizás sea este o quizás sea este, es a través del análisis de la descendencia. Si todas las semillas, ¿sí?, estas lisas verdes que ustedes están en el frasco y que nosotros plantamos allá, que es parte de una de las variedades que analizamos, si todas las semillas son lisas y verdes, eso significa que tenemos líneas puras en nuestro banco de germoplasma, ¿sí? Ahora, si nos aparecen, ¿sí?, semillas, ¿sí?, digamos que sean lisas y rugosas, pero que todas sean verdes, eso significa que la pureza de esta línea solamente estará determinada para el color del endosperma, no para la textura de la semilla. Pero nosotros podemos seleccionar de todas estas semillas que se produzcan, que sean lisas, ¿sí?, porque tenemos una proporción, ¿sí?, de semillas que tendrán exactamente esa característica lisa que nosotros estamos tratando de separar de la rugosa. ¿Se entiende? Estos serían, digamos, nuestras semillas como líneas puras para poder hacer los cruzamientos que yo les mencionaba hace un rato. Los cruzamientos a traer el polen de esta planta, ¿sí?, y ya podemos empezar a pensar, miren, fíjense, el cigoto, ¿sí?, de este no tiene otra posibilidad que ser así, ¿sí? Estas son las células que van a producir esa autofecundación. Todas las semillas provenientes de acá, de estas rugosas verdes, yo no tengo duda que van a ser rugosas verdes, ¿sí?, porque esos caracteres recesivos, indudablemente, ¿sí?, están determinados por factores que también son recesivos, ¿sí? El problema lo tenemos para establecer líneas puras para las características dominantes, ¿sí? Y en ese menester estamos. Por eso es que cuando nosotros, ustedes vayan para allá, lo que vamos a hacer es evaluar justamente estos genotipos que nosotros hemos presentado como más probables. Esos genotipos más probables nos darán a nosotros la posibilidad de decir la semilla que nosotros tenemos, o que ustedes el año que viene quizás planten acá en la escuela, sea semilla que como líneas puras nos permitan hacer los cruzados, ¿sí? Y esa es la idea, chicos. Trabajar un poco, digamos, desde el punto de vista teórico estos temas, pero también desde el punto de vista práctico, ¿sí? Entonces, podemos hacer observaciones iniciales, ¿sí?, podemos formular hipótesis, ¿sí?, y podemos realizar cruzamientos para probar esas hipótesis. En el caso nuestro, los cruzamientos que estamos haciendo es dejando que la planta se autorrecruce. También haremos algunas otras pruebas para ver otras cuestiones que hizo Mendel. Bueno, chicos, faltaría exactamente ¿sí?, que como ustedes verán, ¿sí?, es más complejo, porque tendrá exactamente 1, 2, 3, 4 posibilidades distintas, ¿sí?, con todas las variantes, ¿sí? Una de las variantes puede ser que sean así, ¿sí?, eso es así, esta será así, ¿sí?, y la otra será así. Ya no me queda aquí. Y ahora tengo que poner el otro factor ubicado en el otro cromosoma. ¿Sí? Y acá puedo tener. Bebe. Bebe. ¿Se entiende lo que he hecho? ¿Se entiende lo que he hecho, chicos? Lo que he hecho justamente son todas las posibilidades distintas sobre las cuales puede ser el genotipo de este fenotipo en particular, ¿sí? Entonces, que es lisa amarilla, si es heterocigota, fíjense, ¿dónde está el heterocigota? Para ambos, ¿sí? Si este es heterocigota para ambas características, bueno, efectivamente la descendencia tendrá semillas amarillas, verdes, tendrá amarillas rugosas, tendrá lisas verdes y tendrá lisas
lisas amarillas. ¿Está? Tendrán toda la combinación de características, porque si hay algo que Mendel pudo determinar a través del estudio de las características individuales, ¿sí?, es que esas características individuales se van a transmitir independientemente, pero también se van a expresar independientemente unas de las otras. Es decir, la forma de la semilla no interfiere sobre el color del endosperma y el color del endosperma no interfiere sobre la forma de la semilla. Este sería, en principio, hasta, digamos, el método científico, hasta la observación, hasta la formulación de hipótesis. A partir de la formulación de hipótesis, lo que tenemos que ir es al campo, al huerto, para validar esas hipótesis a través de la observación, digamos, de la descendencia producida por cada planta individual. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto lo podrán tener, ¿sí? Lo podrán registrar, estaría bueno que todos lo tuvieran, porque es como la información básica sobre las cuales construir, digamos, de alguna manera entender que el proceso de meiosis, ¿sí?, es necesario, ¿sí?, para producir estas semillas, ¿sí? Para producir las semillas es necesario que haya un proceso intermedio que es la producción de los gametos. La reproducción sexual es un proceso que involucra dos pasos. El primer paso justamente es la producción de los gametos. En el caso de las plantas son microsporas y megasporas, ¿sí? Y luego de la producción de esas esporas, ¿sí?, por meiosis, lo que sigue justamente es la fecundación. Y con la fecundación se producen las diferentes semillas que estarían dentro de la chaucha que ustedes estarían viendo. ¿Está? Nuevamente, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido lo que hemos intentado mostrarles? ¿Sí? Estaríamos interesadísimos que participaran de los talleres allá, ¿sí?, porque sería una forma, de alguna manera, de validar todas estas propuestas que, sin que ustedes nos digan si sirve, nosotros lo podríamos estar haciendo. ¿Está? Así que estaría buenísimo que ustedes pudieran seguir con sus profesores, siguiendo elaborando estas hipótesis. ¿Qué significa una hipótesis? Si es que ese conocimiento no lo tienen, pero es sencillo de poder desarrollarlo. Acá estamos formulando hipótesis. Y por último, digamos, lograr argumentos, digamos, para que esas hipótesis avalarlas, corroborarlas o bien rechazarlas. Bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado.